Bueno, entonces yo les estaba diciendo que el dinero secundario surge por la intermediación de las entidades financieras, porque con ese dinero, o sea, bueno, la diferencia de las tasas que yo les decía, cuando uno va a sacar un préstamo, cobran mucho, una tasa mucho mayor que si yo pongo un depósito en el banco, ¿sí? De esa diferencia entre las tasas es una de las principales fuentes de ganancia del banco. Entonces yo pongo 1.000.000 de pesos a plazo fijo a 6 meses y el banco lo que hace con esos fondos los presta, ¿sí? A una tasa mayor. Entonces por ahí alguien va, pide un préstamo y con esa misma plata, digamos, que yo puse en depósito, se compra una computadora, reforma la casa, ¿sí? Entonces es como que se va generando por este accionar de las entidades financieras lo que se llama dinero secundario, ¿sí? Que no lo tienen que confundir con dinero primario, porque son dos cosas completamente diferentes. Pero en definitiva cumplen la misma función, porque si se imprimen billetes y se ponen más monedas y billetes en circulación, en definitiva es el mismo efecto que si esa plata que está, digamos, en un plazo fijo por una determinada cantidad de tiempo, el banco la hace circular, ¿sí? En definitiva, de las dos maneras se logra el mismo efecto en términos económicos, ¿sí? Por supuesto que hay que diferenciar bien lo que es emisión de dinero primario, de dinero de curso legal y demás, que esto que es una simple intermediación, era como lo que veíamos recién con la teoría cuantitativa, es yo pago con un billete de 100 pesos, voy a la panadería, el panadero con ese mismo billete va a la carnicería, el otro, ¿sí? Sería como un poco ese pensamiento, pero en definitiva se logra el mismo resultado en términos económicos que con nuevas monedas y billetes circulando. ¿Cómo podemos medir esto? Que sobre esto va a ser como el foco que van a hacer en la guía de trabajos prácticos, pero a mí me interesa como que por ahí les quede claro un poco cómo es el mecanismo para que lo puedan entender y no calcularlo por ahí sin saber qué es lo que están calculando. Otro concepto importante para que puedan entender esto es que, bueno, voy a adelantarme un poquito para que tengan un poco más de base para ahí entender mejor el ejemplo. Acá lo que es importante que ustedes distingan bien es la diferencia que hay entre el Banco Central de la República Argentina y los bancos comerciales, ¿sí? El Banco Central es una entidad gubernamental que, si bien depende del gobierno nacional, sería como una especie de banco de bancos, entre comillas, y no trabaja con particulares. O sea, ninguno de nosotros podría ir al Banco Central a abrir una cuenta corriente o a sacar un préstamo o para abrir una caja de seguridad, ¿sí? En cambio, los bancos comerciales, que si bien el capital puede ser privado, nacional, o una parte privada, una parte nacional, pero son bancos comerciales, como el Banco Provincia, Banco Santander Río, ICBC, ¿sí? Ahí sí son otras funciones totalmente diferentes, ¿sí? Que la del Banco Central. Una de las características más importantes que tiene el Banco Central es que está regulado por estatutos y leyes que rigen su funcionamiento, una determinada cantidad de miembros, los nombra el gobierno, no tiene como objetivo obtener un fin de lucro para nada, sino una función mucho más macro de garantizar la estabilidad del sistema financiero. Bueno, por supuesto que tiene que operar con transparencia. Puede ser que en la operatoria del banco obtenga algún fin de lucro porque por ahí tenga que hacer alguna financiación temporaria a los bancos comerciales y obtenga algún beneficio, pero se vuelca como a los fines del Estado, no es que es la misión principal, ¿sí? Por ejemplo, para que más o menos lo entiendan, las funciones principales que tiene el Banco Central es custodiar y administrar las reservas. Van a ver que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora de creación de dinero secundario. Es proveedor del dinero de curso legal, regula la cantidad de dinero, o sea, fíjense que esto tiene que ver con la oferta monetaria, regula si se ponen más o se sacan monedas y billetes de circulación,
es el responsable de las políticas monetarias, cambiarias, financieras, y como yo les decía, o sea, puede tener que financiar a los bancos comerciales, pero es como en última instancia por razones de liquidez transitoria, por periodos cortos de tiempo, es como que es muy excepcional, ¿sí? Bueno, por supuesto aplica la ley de entidades financieras, la ley 21.526, y bueno, por supuesto que trata de que funcione lo mejor posible el mercado financiero y el mercado de capitales. Y si vemos un poco la estructura del balance del Banco Central, fíjense que en el activo, donde están los bienes y los derechos de cobro, el Banco Central tiene oro y divisas, eso no hay dudas. Bueno, si hace créditos al gobierno, por supuesto, también es un activo del Banco Central, y lo mismo cuando ese crédito o redescuento se lo hace a los bancos comerciales. ¿Sí? Después tiene derecho a cobrar ese dinero. Eso es la columna del activo del Banco Central. Y fíjense que en el pasivo del Banco Central está la circulación monetaria, que básicamente son los billetes y monedas que hay en circulación en la economía, que la gran parte está en manos del público, de la gente, y una parte también está en poder de los bancos. ¿Sí? Los bancos también tienen tenencias de billetes y de monedas. Fíjense que es medio raro que lo vean como pasivo, pero los billetes que cada uno de nosotros tenemos es un activo, ¿sí? ¿Y quién tiene que responder que fue el que emitió esas monedas y billetes? El Banco Central, ¿sí? Entonces, es un activo para el público, para los bancos comerciales, los que tenga, y es un pasivo para el Banco Central. Bueno, y también como pasivo tiene los depósitos de los bancos, que ahora también cuando veamos la parte de los bancos comerciales vamos a ver qué es. ¿Sí? Una parte de lo que deposita la gente se debe guardar bajo formas de reserva. Cada banco tiene que guardar de los depósitos de sus clientes, pero como eso tiene una misión de resguardar la estabilidad del sistema financiero y bancario, eso lo va a custodiar el Banco Central, no lo va a tener el banco, porque el banco puede verse tentado, en su afán de obtener fin de lucro, de prestar un poquito más de la cuenta. Entonces, cuando eso se deposita en el Banco Central, se garantiza que esa función se cumpla, ¿sí? Pero en definitiva es un pasivo del Banco Central porque tiene esos depósitos a modo de custodia, ¿sí? No es para nada un activo del Banco Central. Y la diferencia entre el activo y el pasivo surge el patrimonio neto. Bueno, los bancos comerciales, por ahí, acá en bancos comerciales, como de alguna manera o de otra, por ahí tienen relación con algún banco, por ahí es mucho más fácil. Por supuesto que no cualquiera puede poner un banco comercial, tiene que estar aprobado, bueno, se tienen que cumplir un montón de requisitos, o sea, son establecimientos que no es como poner un kiosco o un negocio, o sea, debidamente tienen que estar autorizados por ley, pero fíjense que las actividades principales consisten en tomar depósitos, efectuar préstamos, bueno, ahora cada vez reciben menos pagos de servicio, pero también se pueden realizar pagos, operaciones de compra y venta de moneda extranjera, cajas de seguridad, asesoramiento en diversas cuestiones. Y fíjense que el activo ya o sea, el balance de los bancos comerciales, fíjense que en el activo de los bancos comerciales están los préstamos que hace a los particulares, bueno, por supuesto que el banco presta plata y después tiene derecho a que se le reembolse ese dinero prestado más un interés. También puede realizar préstamos al gobierno, que también va a ser un activo, préstamos al resto del mundo, y también, como decíamos hace un rato, tienen monedas y billetes que son, digamos, activos de cada uno de los bancos comerciales. Y vieron que teníamos en el pasivo del Banco Central, teníamos depósitos de los bancos en el Banco Central, eso que teníamos como pasivo en el Banco Central, lo tenemos como activo,
en los bancos comerciales, ¿sí? Porque en definitiva son activos de los bancos comerciales. Y fíjense que dentro del pasivo de los bancos comerciales están los depósitos en cuenta corriente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros que tenga una cuenta corriente en los bancos comerciales es un activo de cada uno de nosotros y el banco tiene que responder por esos depósitos. Y por supuesto, si el Banco Central tuvo que hacer alguna operación de algún adelanto, algún préstamo, algún redescuento, tiene ese pasivo con el Banco Central. Y por diferencia surge el patrimonio neto. Acá por ahí en teoría queda todo medio como chino. También tienen para armar el balance de bancos comerciales y de Banco Central en la guía. Y otra cosa también de esto es que el banco comercial es un solo organismo. Pero acá cuando nosotros hablamos de bancos comerciales, estamos incluyendo todos los bancos comerciales del país, ¿sí? En el ejercicio, por supuesto, ustedes van a tener banco A y banco B, o banco 1, banco 2 y banco 3. Entonces por ahí van a tener que armar el balance individual de cada uno de los bancos y después un consolidado de bancos comerciales. Cuando tienen que armar el consolidado de bancos comerciales, es como que se vuelven locos y no saben para dónde salir. Y es muy fácil armar el consolidado de los bancos comerciales, porque las únicas operaciones que se eliminan son las que son entre bancos comerciales, porque si el Banco Santander Río le prestó 100 millones de pesos al Banco Provincia, por decir un ejemplo, es como que se neutraliza. Entonces, esas operaciones entre los bancos son las que se anulan, digamos, ¿sí? Entonces, después ustedes tienen, por ejemplo, dos bancos, Banco 1 y Banco 2. Entonces tienen, por ejemplo, que el Banco 1 dio préstamos a particulares por 100 millones, el Banco 2 por 50 millones. Entonces en el consolidado ponen préstamos al público 150 millones, ¿sí? Suman. Lo único que va a desaparecer es lo que es interbancario, pero después no se compliquen demasiado con eso. Perdón. Vayan ahí. Bueno. Perdón. Bueno. Bueno, espero que se calme ahora todo. Bueno, entonces les estaba diciendo el consolidado de los bancos comerciales. No sé si más o menos se entendió. Igual después cuando lo vean con los ejercicios creo que se va a aclarar todo un poco. Esto es medio... Pero sí, porque a veces se les complica bastante todo lo que es consolidado, como que les cuesta, ¿sí? Entonces ahí no se la compliquen, ¿sí? Suman o neutralizan lo que es entre diferentes bancos comerciales. ¿Van bien hasta acá o medio mareados? Sí, se entiende. Va, ya entendí. Bueno, genial. Bueno, Más fácil que otros temas. sí, o sea, es más fácil, pero bueno, es como que por ahí a veces son como muchos conceptos y por ahí por la compu, pero yo creo que este tema con el material que vamos a subir y todo es como que lo repasan y más después cuando lo hagan los ejercicios en la guía, no van a tener mayor dificultad. Acá sí me interesa como hacer bastante hincapié en esto, que tiene que ver con esto de la creación secundaria de dinero, porque a veces por ahí se hacen lío. Bueno, esto que acá dice encaje 0,20, esto es un concepto muy importante. El encaje o coeficiente de reserva legal, vieron que yo les decía recién, de cada depósito que hacen los particulares en los bancos por supuesto que ese dinero lo pueden prestar, pero por una cuestión de garantizar la estabilidad y la solvencia del sistema financiero, porque por ahí presta el dinero, a veces vieron que hay morosos o gente incobrable o lo que sea, entonces
para garantizar la estabilidad del sistema financiero en general, lo que hace el Banco Central es fijar un coeficiente de reservas o de encaje, o sea, tiene diferentes sinónimos. Entonces, en este caso, que es del 0,20, es decir, bueno, el 20% de los depósitos los vamos a guardar bajo la forma de reserva legal y son intocables. Y no solo que son intocables, sino que cada banco va a tener que depositar eso en el Banco Central para garantizar efectivamente que eso no se toque, ¿sí? Y quede realmente reservado. Entonces, sacando ese 20%, el 80% restante los bancos comerciales lo pueden prestar. Y así de esa forma es como que empieza a haber una circulación de ese dinero, que el que tome ese préstamo lo usa para pagar, para comprar, y se genera esto que yo les decía, dinero secundario, que es el mismo dinero que se emitió en su origen y que circula para realizar diferentes transacciones. Entonces ustedes van a ver que hay preguntas de parcial o de final que dice, bueno, a ver, un depósito inicial de 1.000 pesos, ¿cuánto dinero crea? ¿Sí? Y esto es lo que les voy a intentar explicar con este grafiquito. Entonces vamos a suponer un ejemplo sencillo donde yo voy al banco y deposito 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces hay un nuevo depósito de 1.000 pesos. Y queremos ver a ver cuánto dinero crea, cuánta reserva crea, ¿sí? Bueno. Entonces, yo sé que el 20% son reservas, que serían estos 200 pesos. Entonces, de esos 1.000 pesos, 200 se guardan como reserva legal y 800 sí se pueden, el banco puede hacer un nuevo préstamo de 800 pesos. Entonces vamos a suponer que va Justina y le dan los 800 pesos. Esos 800 pesos terminan volviendo al sistema financiero, ¿sí? De alguna manera, porque ella compra o transfiere para comprar algo, o lo que fuera, entonces eso termina volviendo esos 800 pesos al sistema financiero, bajo la forma de depósitos. De esos 800 pesos, sabemos que el 20% de ese depósito lo tiene que reservar, le queda prestable 640 pesos. Y así sucesivamente, estos 640 vuelve, reserva el 20%, presta la diferencia, y así podríamos seguir indefinidamente hasta que fíjense que cada vez se va haciendo más chiquito ese número, ¿sí? Pero como yo acá lo que me interesa es explicar cómo es el funcionamiento, pero hay directamente fórmulas que nos permiten ya saber con ese nuevo depósito de 1.000 pesos cuánto se crea y demás, ¿sí? Entonces fíjense que este depósito inicial de 1.000 pesos me termina creando 5.000 pesos. Ahora, ¿cómo llego a eso? ¿Qué cuenta les parece o con qué tiene relación que estos 1.000 iniciales se terminan convirtiendo en 5.000 pesos? Los intereses que le cobran a la gente. Bien, pero fíjense que hasta acá lo que pasa es que alguien deposita 1.000 pesos, una parte la guardan, otra parte la prestan. Después los intereses es un negocio del banco que lo hace, que van por otro lado. Pero fíjense que acá mis 1.000 pesos iniciales de depósito terminan generando que alguien sacó 800, que alguien sacó 640 y así sucesivamente. O sea que estos 1.000 pesos se transformaron en 5.000 pesos. Y eso tiene que ver básicamente con este coeficiente de 0,20, ¿sí? Porque ustedes fíjense que si el encaje fuera más chico, en vez de ser del 20%, fuera del 10%, ¿les parece que se crearían más de 5.000 pesos o menos? ¿Qué opinan? ¿Menos? A ver, pensemos, si es 10%, un depósito de 1.000 pesos, ¿cuánto tiene que guardar bajo reserva? Si es el 10%. Sería 100, ¿sí? Y entonces acá podría prestar 900. Entonces acá vuelven 900, acá serían 90, ¿me van siguiendo? Sí. Sí, sí. Acá serían 810, bueno. Entonces fíjense que acá Se hace más grande. se hace más grande. ¿Por qué? Porque se puede, cuanto más chiquita
más chico es el coeficiente de reservas, se va como haciendo un efecto más multiplicador, por así decirlo, ¿sí? Porque es menos lo que tengo que reservar y es más lo que puedo volver a inyectar en la economía, ¿sí? Claro. Entonces, cuanto más chiquito es ese coeficiente de encaje o de reservas, se amplifica este efecto. En cambio, cuanto mayor es el encaje, vamos a suponer que el encaje en vez de ser del 20 fuera del 50%, ¿sí? Entonces, de estos 1.000, 500 a reserva, 500 a nuevo préstamo. Por supuesto que después hay que conjugar un montón de cuestiones, porque puede estar bueno este efecto expansivo, pero por ahí después puede ser que quede el sistema financiero en bancarrota en determinado contexto o crisis económica. Entonces después se va graduando. De hecho, este coeficiente de encaje es un instrumento de política monetaria, aumentar o disminuir este encaje, ¿sí? Entonces yo, para calcular un depósito, en este caso de 1.000 pesos, cuánto dinero me termina creando, básicamente me baso en este coeficiente de encaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería como este multiplicador del dinero bancario? Bueno, este encaje de 0,20 generalmente se denomina con la letra R. R igual a 0,20. Entonces el multiplicador del dinero bancario sería 1 sobre R, en este caso 1 sobre 0,20 sería igual a 5. Entonces, si yo hago el multiplicador del dinero bancario, que es 5, por los 1.000 pesos del depósito inicial, obtengo los 5.000 pesos, que es el dinero que se termina creando a raíz de esos 1.000 pesos. Pero que quede claro que no son nuevas monedas, billetes, no, porque eso es un monopolio que se tiene que decidir por una política, una autorización, la Casa de la Moneda y demás, ¿sí? En este caso es el mismo dinero que me termina generando más dinero circulando, ¿sí? Que quede claro eso. Entonces, y si la R esa fuera del 0,10, sería el doble, en vez de 5.000 serían 10.000. claro, Aumentaría. cuanto más chiquito es R, más es el multiplicador del dinero Bien, bancario bien. y por lo tanto más dinero se crean. Y fíjense que tiene sentido, porque cuanto más chiquito sea R, menos reservan y más puede volver al sistema. Y lo contrario, si el R es muy grande, ¿sí? Cuanto mayor sea R, o sea, siempre va a ser el efecto expansivo, ¿sí? Pero de menor magnitud. Entonces directamente, si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, creo que me acuerdo una pregunta de final era, hay un nuevo depósito de 1.000, bueno, y después las preguntas eran, ¿cuál es el monto el monto total de los depósitos que se generan, o de los nuevos depósitos que se generan? Y ahí volvían a poner estos 1.000, ¿sí? Los total que se genera son estos 5.000, ¿sí? Porque fíjense que termina volviendo bajo la forma de depósitos. Entonces, si les pregunta de depósitos, hacen directamente el depósito inicial por el multiplicador del dinero bancario, y también les puede preguntar a cuánto ascienden los nuevos préstamos que podría realizar, ¿sí? Entonces, ¿Y ahí en los nuevos préstamos qué pondríamos, los 5.000 directos? no, ¿por qué? Porque fíjense que de los 5.000 que ustedes Hay que sacan, sacar un 20%, claro, tienen que sacar el La reserva. 20% que son estos 1.000. Entonces Claro. van a poner que son 4.000 4.000. quedaría. Claro. Tal cual. Y lo mismo si le dicen, entonces, ¿a cuánto, a raíz de este nuevo depósito de 1.000 pesos, a cuánto van a terminar ascendiendo las reservas? A 1.000. Porque por estas son, bueno, acá justo, acá yo cambié los números recién con el ejemplo que les di, no va a dar, pero viéndolo con el 20% del ejemplo, ustedes saben que de los 5.000 nuevos depósitos totales va a ser el 20%, ¿sí? O sea que son estos 1.000. Entonces, depende de la pregunta, responden a los 5.000, a los 4.000 o los 1.000, pero siempre teniendo en cuenta este esquemita, ¿sí? Porque si no, ponen solamente este primer efecto. Ahora lo voy a cambiar porque si no, los voy a confundir. Bueno, después yo igual se lo subo no voy a modificar los cambios, así se los subo como corresponde. Bueno, y acuérdense esto que yo les decía, que no implica, o sea, no, porque si no a veces la pregunta es que solamente se logran ciertos objetivos con emisión de billetes. Y no, pues fíjense que esto
logra el mismo objetivo, pero no es emisión de nuevos billetes, ¿sí? Es una creación secundaria con los mismos billetes que hay en circulación. Pero más o menos se entendió este esquemita. Esto es re importante que lo puedan entender, y también van a tener ejercicios de este estilo. Es más, no van a tener que hacer este grafiquito. Yo este grafiquito se los hice acá como para que más o menos vayan siguiendo cómo surge. Después directamente en los ejercicios ustedes aplican directamente el 1 sobre R por el nuevo depósito y les da esto y demás. ¿Alguna duda de esto? Si quieren que volvamos a repasar algo de esto. No, profe, quedó claro. Va, por lo menos a mí me quedó claro todo eso. Bárbaro. No es muy complejo, pero bueno, a veces son como muchas cosas y por ahí como que se les complica. Pero en muchas preguntas de finales como que volvían a responder, es como que el nuevo depósito es de 1000, porque claro, como estaba el dato del nuevo depósito, no, los nuevos depósitos que se generan son 5000, porque si no, es como cuando veíamos el efecto multiplicador en la parte de consumo. Sube 10 pesos el consumo autónomo y ustedes tienen que saber que aumenta más que proporcionalmente el ingreso. Y acá pasa lo mismo. Tienen que tener en cuenta esta operatoria. Bueno, después otra cosa súper importante que yo acá se los dejo porque esto lo van a necesitar mucho para hacer la clase práctica. Diferencias entre algunos conceptos, ¿sí? Porque tenemos distintos conceptos. Tenemos oferta monetaria, tenemos base monetaria, que son parecidos pero son diferentes, ¿sí? Y tenemos el multiplicador del dinero bancario que vimos recién, que era 1 sobre R, y hay otro multiplicador, que es el de la base monetaria, que es distinto. Entonces, como para ir parte por parte y que más o menos quede claro la diferencia entre los diferentes conceptos. Entonces, bueno, oferta monetaria, que es lo que ya vimos, son los billetes y monedas en circulación más los depósitos en cuenta corriente, ¿sí? Ustedes, del ejercicio que tengan para calcular la oferta monetaria, nosotros vamos a trabajar con M1, son los billetes y monedas más depósitos en cuenta corriente. No importa si tienen otro tipo de depósitos. Para calcular la oferta monetaria, vamos a agregar solamente los depósitos en cuenta corriente. En cambio, fíjense que la base monetaria son los billetes y monedas en circulación. O sea, esto, por ejemplo, por ahí porque por ahí es como mucha palabra, esto sería E más D, ¿sí? Efectivo más depósitos. ¿Qué es el efectivo? Los billetes y monedas en circulación. ¿Qué depósitos tomamos en cuenta? Solamente los depósitos en cuenta corriente. Cuando trabajamos con base monetaria, vamos a tener E más R, ¿sí? Esta E y esta E es el mismo importe, ¿sí? Son la sumatoria del valor de las monedas y billetes en circulación en la economía. Pero acá nosotros vamos a tener R, que es el valor de las reservas, es lo que vimos hace un ratito. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál de estos dos es mayor? ¿Oferta monetaria es mayor que base o base monetaria es mayor que oferta? ¿Qué les parece? ¿No deberían ser iguales? Fíjense No, que la en una... oferta monetaria sería mayor. Perfecto, la oferta monetaria es mayor. ¿Por qué? Porque nosotros acá estamos sumando efectivo más depósitos y acá estamos sumando efectivo más reservas. Y las reservas son una fracción de estos depósitos, porque acuérdense que nosotros decíamos, bueno, si el encaje legal era del 20% o 0,20, de 1000 pesos que se depositan, 20% lo guardo bajo la forma de reserva, ¿sí? Entonces, si el depósito acá es 1000, esto va a ser 200 en ese ejemplo, ¿sí? Claro, Entonces, sí, es un porcentaje del otro. claro, es una fracción. Bueno, en la fichita que les voy a subir de teoría de esto, está bueno porque hay como un grafiquito donde se ve bien la fracción y gráficamente se ve bien. Pero ustedes, o sea, siempre la oferta es mayor que la base, podrían llegar a coincidir si... ¿De cuánto tendría que ser el coeficiente de reservas para que sean iguales? Que como máximo Del 50. del 100%, ¿sí? Como para que sean iguales del 100%. Claro,
a lo sumo para que sean iguales. ¿Por qué? Porque el gobierno les dice, por ejemplo, bueno, de cada depósito que reciben, el coeficiente de encaje legal es del 100%. Entonces ahí no van a poder prestar nada y van a tener que guardar todo bajo reservas. Ven, por ejemplo, en este grafiquito que teníamos acá, si esto fuera del 100% o de 1, de 1000 yo pensé que vos pesos... decías tipo para que las dos fórmulas den igual. Por eso dije el 50. ¿Se entiende? Ah, está bien, sí, 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 ahí ya te entendí. Claro, yo Pero dije el 50 porque vos dijiste para que sean igual, y yo entonces dije, bueno, si hoy reservamos el 20 y el otro era mayor, era el 80, dije 50 y 50, claro, pero en pero no hay realidad, implicación. como es o sea, los depósitos siempre van a ser 1000, 5000, 10000, ¿sí? Y de ahí una parte se guarda como reservas. Entonces, de la única forma que como máximo podrían ser iguales es que el coeficiente de encaje legal sea el 100%. Claro. Si no, siempre es mayor la oferta monetaria que la base monetaria. Bueno. Una pregunta, solo vamos a ver Sí. tipo reserva legal. Bueno, Porque yo me acuerdo que habíamos visto estatutaria, creo, en conta 1. Bueno, en realidad, bueno, está muy buena la pregunta. Nosotros, o sea, la legal es la obligatoria, ¿sí? Claro, y la otra Entonces, era lo que la empresa quería guardar por sí. claro, bueno, está genial el ejemplo porque ¿qué pasa? Yo acá se los di solamente con la reserva legal, ¿sí? Pero vamos a suponer que hay un solo banco comercial en la economía para que sea más fácil. Entonces, yo soy la dueña de ese banco comercial y digo, no, yo por un criterio de prudencia, este país que siempre pasan cosas, yo a su vez, aparte del 20% que me custodie las reservas del Banco Central, yo voy a poner una reserva por estatuto, estatutaria, voluntaria, o sea, el nombre que se quiera, pero voy a fijar una reserva adicional, por ejemplo, de un 10%, ¿sí? Entonces yo acá podría dividir esta columnita en dos, ¿sí? Hacer otra reserva más. Entonces, en una voy a poner la reserva legal, que van a ser estos 200 pesos, y en otra voy a poner la reserva, por ejemplo, estatutaria. No importa si es estatutaria, voluntaria, extraordinaria, pero yo quiero reservar un poco de ese dinero y no prestarlo, por el motivo que sea. Entonces vamos a suponer que sea del 10% esa reserva. Entonces yo voy a tener 200 pesos de reserva legal y 100 pesos de reserva voluntaria. Con lo cual, ¿yo cuánto voy a poder prestar? 700. 700. Mi pregunta igual iba porque viste en las dos fórmulas que vos pusiste hoy, en la oferta y la de base. O Sí. sea, si vos tendrías la estatutaria, iría a la base también. No, en realidad, por eso les estaba mostrando con el ejemplo, en ese caso que tuvieran una reserva voluntaria, ustedes ponen toda la reserva. R es todo lo que se reserva. Ah, ok. Porque sería un RL más un RE, por ejemplo, ¿sí? Claro. Pero ¿por qué tienen que poner todo? Porque si no, ustedes acá, si supongamos que fuera la legal el 20% y la voluntaria o estatutaria el 10%, si ustedes toman solamente el 0,20, me dicen que se crea dinero por 5.000 pesos. Y en realidad se crea dinero por menos. Porque Claro. acá ya no están los 800, acá, o sea, Sí. porque sea por obligación o voluntariamente, pero esa Estás plata reservando queda igual y guardada saca de depósito. y, claro, y no termina circulando y por lo tanto volviendo de manera de depósitos. Entonces, muy buena la pregunta. Ahí ponen todo, porque en definitiva genera un menor efecto expansivo. Siempre ¿Pero va va a a ser haber efecto ejercicios también así con eso? me parece que en algún final creo que hemos tomado también con alguna Pero es reserva más del final. estatutaria. La realidad es que en general los bancos tratan de prestar todo, pero bueno, sí, está bueno y pero bueno. puede haber y genera este efecto en la economía, o sea que ustedes lo tienen que tomar en cuenta. Sí, perfecto. Lo que sí no se confundan es cuando les damos muchos depósitos, ahí sí solamente tomen, pues trabajamos con M1, que es la más líquida, los depósitos en cuenta corriente. Bien. Acá sí, en base monetaria,
La Claro, R, yo te preguntaba si vos en ese caso ponés sí, RL y RE o sumaba todo junto. O sea, no, me imaginé perfecto. que iba a la base porque era una reserva. Bien, yo me fui para el otro lado porque quería explicarle el funcionamiento, pero en realidad en este caso la base monetaria, esa R, es la legal, ¿sí? Porque en definitiva el Banco Central responde por las monedas y los billetes en circulación y por esas reservas. Lo otro es una cuestión voluntaria del banco, que hasta por ahí resuelven por asamblea que eso desaparezca o volcarlo, o sea, no tiene injerencia, digamos, como autoridad monetaria el Banco Central sobre esas reservas voluntarias o estatutarias de los bancos comerciales. O sea que en el circuito de creación afecta porque se reserva más y circula menos, pero cuando ustedes tienen que calcular la base monetaria, solamente toman en cuenta la legal. Pero va a dar igual. O vos estás sacando un porcentaje mayor. En realidad te va a dar siempre menos porque se guarda una fracción del depósito. ¿Por qué en el circuito impacta y por qué en esto no impacta? Porque cuando yo te hago todo el circuito, sea por obligación o voluntariamente, reservan los bancos más plata. Entonces va circulando menos y el efecto multiplicador se reduce un poquito. Si bien es multiplicador, pero se reduce un poquito. Pero cuando nosotros estamos analizando desde el punto de vista, digamos, en términos económicos, desde la óptica, por ejemplo, del Banco Central, la cantidad de monedas y billetes en circulación, más los depósitos en cuenta corriente, y billetes y monedas en circulación, más las reservas, por el tema esto que les decía de la estabilidad del sistema financiero y demás, estamos hablando desde el punto de vista de reserva legal, porque esa reserva que hace el banco, que impacta en el circuito, es injerencia del banco comercial. Si la mantiene, si de golpe cambia, si baja el coeficiente, ¿sí? Pero el Banco Central se tiene que asegurar con un coeficiente de reservas que él considere suficiente para que sea estable el sistema financiero. Esas decisiones de otro tipo de reservas son totalmente discrecionales de los bancos comerciales, que pueden tenerlas o no, o modificarlas o no. Entonces, la base monetaria son monedas y billetes, y las reservas, que estas R son las que están en el balance del Banco Central. Bueno, serían, estos son los bancos comerciales. Serían, esas reservas están acá, en el pasivo del Banco Central. En cambio, las otras reservas están en los bancos comerciales y nada tiene que ver el Banco Central. Es más, acá simplemente las tiene bajo su custodia, están depositadas en el Banco Central por una cuestión de que no se toquen y cumplan bien su función. Pero las otras, las voluntarias, no. Las maneja el banco, las tendrá en una caja de seguridad, donde fuera, pero es decisión del banco comercial. Se está por cortar, profe. Uy, bueno, ni bien se corte, retomamos. Bueno, y acá ya pasamos a los coeficientes, que también esto es importante que lo tengan. Y acá otra cuestión que a veces también se les complica, jueguen con el pasaje de términos, ¿sí? Porque a veces usan esto para sacar el coeficiente y con los datos que tienen en el parcial, la incógnita es el valor de las reservas legales o el valor de los depósitos, ¿sí? Entonces acá tienen